Hola, ¿cómo están? Yo soy Araceli Martínez. Bienvenidos al 8º episodio de Hablemos Fuerte. Hoy quiero que me acompañen a conocer a Néstor Fantini. Es un inmigrante de Argentina, es profesor de sociología aquí en Los Ángeles, cofundador del sitio de noticias Hispanic LA, pero sobre todo la razón por la que quiero que lo conozcan es porque es un sobreviviente de la dictadura militar en Argentina de los años 70 y tiene mucho que contarnos, así que acompáñenme a que nos platique cómo le hizo para sobrevivir a la represión y a la tortura. Néstor, ¿en qué parte de Argentina naces tú y cuál es la formación que tú tienes que te lleva a ser un activista? Primero, muchas gracias por esta entrevista. Nací en Argentina, en Córdoba específicamente, que es la segunda ciudad del país, una ciudad con mucha historia, en donde se dio, por ejemplo, la reforma universitaria de 1918, o sea, que implica la autonomía de las universidades, que después se expandió en distintas partes del mundo. Y también en Córdoba, después algo que me influyó a mí tremendamente, en 1969 se da el Cordobazo, en donde estudiantes y trabajadores toman control de la ciudad por 48 horas, porque piden elecciones, piden mejores condiciones para los trabajadores, algo que sin la menor duda fue algo esencial en lo que hace hacer caer la dictadura que había comenzado en 1966. Si tú pudieras decir cuáles son las 3 cosas que te marcaron y que te llevaron a ti a la calle a protestar, a exigir, es el Cordobazo y qué más. Haría una lista de 3 cosas, pero sí recuerdo, por ejemplo, de que cuando era jovencito, cuando tenía solamente creo que 14 años, hice un viaje al norte de Argentina, específicamente a la provincia de Salta, que está muy cerca de Bolivia, y ahí en Salta por primera vez estuve expuesto, digamos, a una realidad social a la cual este chico de clase media, de Bajo Palermo, en Córdoba, conocía muy poquito. O sea, de pronto ver la población indígena que con recursos mínimos, en las calles, los niños pidiendo dinero, o sea, toda una realidad que me chocó tremendamente. Y en las escuelas, por supuesto, nos hablaban sobre democracia, nos hablaban sobre los derechos políticos y económicos de la gente, justicia social, pero de pronto ver esa realidad, tantos militares a lo largo de la década, increíble, tantos militares, evidentemente había una contradicción ahí. Estamos hablando de los años 70. Estamos hablando de cuando yo era mucho más joven. Cuando yo fui a Salta y tenía 14 años, fue en 1967 probablemente, mucho antes que yo comenzase a militar políticamente. ¿Y en tu casa cómo era el ambiente? ¿Cómo había en tu casa algo que te alimentó a ti, ese activismo, o más bien fue lo que tuviste en la calle, la desigualdad? No, en mi casa también hubo una persona que tuvo mucha influencia, no solamente en la cuestión ideológica, sino también a lo largo de toda mi vida, que fue mi madre, Dora Aybar. Y Dora, o sea, era una persona que o sea, siempre tuvo mucho interés por explorar toda una serie de áreas. Le encantaba la poesía, era una admiradora total de Alfredo Palacio, que era un socialista, un dirigente socialista histórico en Argentina. Y todo el amor por la literatura, el amor por la política, en gran medida creo que viene de mi madre. ¿Y en qué momento entonces tú, influenciado por todo lo que viste en el norte, el Cordobazo, tu madre, lo que estaba pasando con los militares, en qué momento tú te lanzas ya a las calles activamente y te pones en una situación vulnerable? Yo creo que hay 2 dimensiones. Una está conectada con cuando yo estaba en la universidad, era estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba, y ahí fue donde
empecé a participar de algunos movimientos estudiantiles y también parte de la Federación Universitaria de Córdoba. Y después la otra dimensión es que empecé a trabajar en una de las fábricas automotrices más importantes del país, de América Latina en esa época, ICA Renault, y ahí, o sea, estaba muy activo también en el sindicato SMATA de mecánicos, que estaba liderado por un personaje que pasó a la historia muy de izquierda, que se llamaba René Salamanca. Y así como líder estudiantil en parte, como miembro del sindicato SMATA, fue que comencé a radicalizarme en cierta medida. Veía de que el país no era un país donde había democracia, donde la realidad social era dramática para amplios sectores de la población. Entonces, poco a poco sentí que tenía que aumentar mi compromiso. Y como todo chico de 20, 21 años, o sea, pensaba, o sea, que sí se podía cambiar la realidad social, ¿eh? O sea, era muy soñador, ¿eh? Tremendamente soñador. Como muchos jóvenes de esa generación, me imagino, ¿no? Sin duda, la generación de la década del 70, y no solamente en Argentina, sino en muchas otras partes de América Latina, fue una generación que estuvo influenciada por lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo, sin duda, ¿no es cierto? La revolución cubana, los movimientos de liberación nacional en África, la derrota de Estados Unidos en Vietnam, o sea, todo un contexto en donde se veía la posibilidad de generar una ecuación política social que realmente generara una mayor distribución de la riqueza en esos países, donde hubiesen más instituciones democráticas, más prácticas democráticas. Pero lamentablemente muchas de las tácticas que se utilizaron fueron completamente erróneas, y esa izquierda, por supuesto, después hizo una autocrítica, sin la menor duda, la sigue haciendo, porque se cometieron errores tremendos que los llevaron a ciertas confrontaciones políticas que no tenían sentido, porque eran confrontaciones contra un Estado sumamente poderoso en todo sentido, y que en cierta forma era incorrecto hacerlo. Néstor, tú dices que te empiezas a radicalizar, estabas en el sindicato, estabas en la universidad. ¿No te dio miedo? ¿No te daba miedo en ese momento? Yo creo que cuando tenemos 20 años y somos idealistas, la cuestión del miedo no es algo prioritario. Sí, siempre hay miedo en determinados momentos específicos, ¿no es cierto? Pero la idea es que uno es parte de todo un proceso de cambio que está ocurriendo en el país. Y no nos olvidemos, en esa década del 70 había manifestaciones con a veces 200, 400.000 personas, manifestaciones cuando volvió Perón, por ejemplo, de 1 millón de personas. O sea, y uno se sentía que estaba contribuyendo, que era parte de un momento histórico irrepetible. Así que eso creo que era una motivación tremenda y que en cierta forma escondía el temor que probablemente existía en algunas situaciones. ¿En qué momento te echan el guante los militares? ¿En qué momento? A mí me arrestan y cuando estoy, casualmente volvimos en marzo con mi hijo y mi hermana, y ahí fuimos a recorrer, digamos, todos los espacios en los cuales yo estuve en esa época. A mí me arrestan, y ese es el primer lugar que fuimos, me arrestan en un café que se llama, porque todavía está ahí, El Ruedo, que está en pleno centro de Córdoba. Y estaba con 12 personas más, y de ahí me llevan al Departamento de Informaciones 2, el D2 que le decían, que estaba cerquita, y en donde ahí comienza, digamos, lo que yo siempre definí como la pesadilla. Cuando te detienen, ¿qué argumento te dan para detenerte? ¿Cuáles fueron los cargos? El argumento es de que me habían estado buscando desde hace tiempo, ¿no es cierto? Porque en determinado momento cuando me están torturando, finalmente, así que vos no sos Néstor, vos sos Néstor Fantini Aybar, el apellido materno que también era parte de mi documento. Y ahí es cuando se aclara que ya me tenían en la mira. En la lista de la gente que estaban buscando. La cuestión, o sea, de que estoy ahí en el Departamento de Informaciones 2, y ahí es donde me torturan, donde una de las personas, o sea, que estuvo a cargo de la tortura, Chato Flores, él actualmente está en la prisión, o sea, lo condenaron a cadena perpetua, junto con muchos otros represores,
que eran parte del D2 y de otros grupos operativos de la época. En ese momento, cuando te estaban torturando, ¿tú sí tuviste miedo de que te fueras a morir, que te fueran a matar? Sin duda, ahí, Ahora, o sea, ahí sí ya tuviste... ahí ya estás en una situación en donde, a pesar de que uno sabía que existía el D2, a pesar de que uno sabía lo que estaba ocurriendo en el D2, o sea, de pronto, o sea, vos estás en esa situación y hay un nivel de confusión, de miedo, de no saber qué es lo que va a ocurrir en el próximo minuto, que genera cierta, yo no sé si es desesperación o angustia o qué, pero te das cuenta que no sabes cómo va a terminar esa historia. ¿Ahí te encontraste compañeros tuyos, amigos tuyos de la lucha? No, ahí, o sea, estaba, todo el tiempo que estuve en el D2 estuve vendada los ojos, o atadas las manos, o tirados en el suelo, o sea, ahí no veía. Sabía en cierta forma algunas de las personas que estaban ahí, sabía que estaban las personas que me habían arrestado conmigo, sabía que había una holandesa con la cual hablaba algunas frasecitas en inglés, pero no sabías quiénes eran los otros. ¿Qué fue lo peor que te hicieron? Bueno, electroshocks en distintas partes del cuerpo, jugar con un cuchillo en los testículos de otra parte del cuerpo, meterme una pistola en la boca y empujarme cuando estaba parado, que me iban a disparar. Y por supuesto, constantes golpes, por ejemplo, estar parado contra la pared en determinado momento que ya te caes y no te das cuenta, pero viene alguien corriendo, ¡pum!, y te pega una patada, salta para pegarte una patada en la espalda y caes, por supuesto, ¿no? O sea, fue unos días muy difícil, que como te digo, o sea, no sabía cómo iba a terminar. ¿Tú estuviste en cuántos centros clandestinos? Y bueno, y después de ahí, del D2, me transfieren a la UP1, que es la unidad penitenciaria 1, donde estaban concentrando prisioneros políticos de toda la región norte y noreste del país. Y estaba a cargo del general Luciano Benjamín Menéndez, un general que era probablemente uno de los más crueles que hubo durante toda esta época del terrorismo de Estado. Y ahí en esa prisión, o sea, era una situación dramática porque en cualquier momento, yo estaba en una celda con otras como 10 personas más, y en cualquier momento, día, tarde, noche, sentía que llegaban las botas, sentía los candados que se abrían de las puertas y entraban los soldados, y a veces abrían las puertas, entraban corriendo y sacaban a la gente golpeándote y los sacaban al patio, donde te hacían hacer ejercicio mientras te golpeaban, te traían de vuelta a la celda y así en una situación de terror constante porque no sabías cuándo llegaban, con hambre, no podías pensar otra cosa porque siempre estabas con hambre, pero muy motivado, muy enérgico, lleno de esta sensación de que esto nos ocurría porque queríamos una Argentina mejor. Pero nunca se sintieron ustedes quebrados, porque la meta, me imagino, era humillarlos, doblegarlos. Donde estábamos en la UP1, hasta diciembre de 1976, sacaron, especialmente entre abril y diciembre de 1976, sacaron a 30 personas, 31 personas, y los mataron, los ejecutaron. Algunos no los sacaron, algunos los mataron delante mío, ¿no es cierto? Es en un caso específico, por ejemplo, ven a esta persona que está pasando un papelito a un detenido común y lo agarran justo, entonces lo llevan al patio, lo estanquean y lo golpean constantemente, le aplican con esos rodetes para animales, shocks. Pasa toda la noche, esto en medio del invierno argentino, en julio, que es muy frío, y pasa toda la noche, y este se llama Mucarse, era un doctor, y pasa toda la noche gritando por la forma en que lo estaban torturando. Y hasta que finalmente a la mañana siguiente lo tienen que llevar a la enfermería de la UP1 y ahí se les murió. Ahí lo atendió un enfermero que se llamaba Fonseca. Y así te puedo contar muchos otros casos de Bauduco, que estamos en el patio Bandera en medio de también un momento así de tortura, cuando se acerca un suboficial, Miguel Ángel Pérez, y le pone la pistola en la cabeza, después de haberle preguntado al oficial que estaba a cargo del operativo,
se acerca el suboficial, le pone la pistola en la cabeza a Bauducco, que se había caído, que no se podía levantar, y le pega un tiro en la cara. En otro momento, o sea, Pablo Balustra, nos están pegando en medio de la noche, estos dos suboficiales que estaban como enloquecidos, parecían que estaban drogados, y nos golpeaban tremendamente, y nos hacían arrastrar a lo largo de todo un pasillo, y en determinado momento, o sea, a Balustra le pegan mal, y queda que no se mueve más. Entonces nos hacen que lo tiremos de los pelos, sin levantarnos, nosotros todavía en el suelo, pero tirándolo de los pelos y el otro empujándolo de los pies, y que lo llevemos así hasta la celda. Y después Balustra no se recuperó, quedó hemipléjico, y a fin de año, como no lo podían sacar así o transferir, lo sacaron con otro grupo de 5 personas más y lo fusilaron cerca de la prisión política. ¿Cómo sobreviviste todo ese tiempo? ¿Qué te daba fuerza? Porque me imagino que tú vivías con el miedo de que tú a lo mejor mañana te tocaba a ti, ¿no? Sí, porque eso me preguntaron hace poco casualmente, o sea, ¿por qué te salvaste y por qué otros no se salvaron? Uno siempre estaba con miedo. Cuando sentía, digamos, que se abrían los candados de la reja, cuando sentía que entraban las botas, cuando sentía que gritaban los militares, yo creo que uno adentro temblaba, porque esperaba los golpes, esperaba, digamos, que cualquier cosa pasase, esperaban que te sacasen, los que sacaban no volvían generalmente, siempre está el miedo, pero de nuevo, estaba la idea de que éramos parte de un proyecto de que Argentina podía cambiar, de que Argentina podía ser más justa, entonces eso da mucha energía, da mucha motivación. ¿Tú rezabas ahí? No soy religioso. En ese momento no. En absoluto, tampoco lo era en esa época. O sea, lo que te daba fuerza era que estabas luchando por un proyecto, por una exacto, totalmente, Argentina sí, libre de la dictadura. Eran las ideas. ¿Cómo saliste de ahí? Bueno, de ahí de la UP1 ocurrió de que en determinado momento, hacia en diciembre de 1976, a un grupo de como 30 nos ponen de rodillas, nos ponen venda en los ojos, nos encapuchan y nos dicen que recemos porque nos van a liquidar. Entonces rezamos el Padre Nuestro, y después de eso nos llevan a unos camiones, y de los camiones nos llevan aparentemente a una base aérea. La base aérea nos ponen en un avión y nos llevan a otra parte de Argentina, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la prisión política de Sierra Chica, en donde voy a estar hasta septiembre de 1977, en donde estábamos contentos de haber llegado ahí, porque salíamos de la jurisdicción del general Menéndez, la hiena, el más cruel de los generales, como te dijo, y acá, en cierta forma, había cierta garantía de que no le estaban matando prisioneros. Y ahí es en donde yo me entero, porque ya nos visitan los familiares ahí, antes habíamos estado aislados toda esa época, y ahí nos visitan los familiares y me entero por mi madre de que Amnistía Internacional me había adoptado como prisionero de conciencia. Ahí es donde también viene un representante de la Cruz Roja Internacional y me entrevista. Entonces todo eso era una garantía de que se les hacía más difícil matar a una persona. Respiraste un poco. Exacto, totalmente. Y ahí estoy hasta septiembre del 77, donde me vuelven a transferir, junto con una lista que después yo leía mucha gente, después aparecieron en documentos desclasificados del Departamento de Estado, gente que habían sido adoptadas por Amnistía Internacional, y mucha gente conectada con Estados Unidos, que había gente aquí en Estados Unidos que pedían por la libertad de ellos. Y ahí entonces me transfieren a una cuarta prisión, que es la de La Plata, donde las condiciones eran mucho mejor, donde teníamos libros, revistas, visitas de los familiares. Julio de 1979, cuando finalmente sale un decreto presidencial y me dan, no me dejan salir del país, pero me liberan. 4 años estuviste en Tuve en total 4 años, exacto. ¿Fue ese día que saliste, que pisaste? Okay, exacto, entonces ese día, el julio 14 de 1979, yo salgo y ahí me dicen, no te des vuelta cuando salgo de la prisión. Caminaste una cuadra hasta allá donde está esa gente y no te des vuelta. Entonces yo, obediente, caminé hasta allá y cuando llegué ahí estaba mi madre, el abrazo, por supuesto, la emoción del momento, y agarra y me presenta a la persona que estaba ahí al lado de ella, que era esta muchacha que había estado trabajando
en función de mi caso, que era una canadiense americana que estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Texas, en Austin, Meg Porter, y que casualmente estaba ahí en el país en el momento que ocurrió todo eso. Y que te casas con ella después, ¿no? Exacto, y termino casándome con ella y termina siendo ¿no? la madre de mi hijo Jonathan. ¿Y por exacto. ella veniste a Estados Unidos? No, fui refugiado político a Canadá. Y después, con el tiempo, después que terminé la universidad allá, y fue que decidimos venirnos aquí a Estados Unidos. ¿Han pasado que ya 50 años? 40 y pico de años. Reflexionando sobre esos momentos tan duros que seguramente te marcaron de por vida, ahora que tú ves las cosas a distancia, ¿cómo tú has asimilado? Porque a lo mejor cualquier otra persona estuviera metido en drogas, estuviera alcoholizado. ¿Cómo le hiciste tú para digerir todo eso que viviste, esa tortura, esos abusos? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo los trabajaste para que no te afectaran, no te dañaran más de lo que ya te dañaron en ese momento? Hay bastantes estudios donde muestran, digamos, que gente que pasó la experiencia que pasé yo, ex detenidos políticos de Chile, Argentina, etc. O sea, tienen toda una serie de secuelas, ¿no es cierto? Secuelas que se manifiestan en la cuestión psicológica, también en la cuestión de relaciones personales, matrimonios, etc. O sea que yo creo que no fui inmune a que hay muchas consecuencias. Pero tuve la suerte, o sea, de que siempre estuve muy motivado, como te decía antes, y también dentro de las motivaciones esas siempre yo tuve mucha curiosidad y mucho empeño en concluir, digamos, mi educación, por ejemplo, que después me ayudó en función del mercado laboral. Cuando llegué a Canadá como refugiado político en un programa especial del gobierno canadiense para ex prisioneros políticos argentinos, tuve mucho apoyo. O sea, todo un network de gente, tuve Amnistía Internacional que desde el primer momento estuvo ahí, me apoyó. Entonces tuve una serie de que la mayoría de personas no la han tenido. O sea, en ese sentido, o sea, tuve mucha suerte. Una red de apoyo. ¿Y terminaste la carrera de ingeniero y te hiciste aquí? No. Entonces cuando llegué a Canadá, ahí hice un cambio radical de 180 grados porque estudié ingeniería, estudié ingeniería en realidad porque esa era la expectativa que tenía la familia, que tenían los counselors, pero en realidad, o sea, a mí me interesa la problemática social. Entonces me cambié y empecé sociología y terminé como sociólogo. ¿Y en qué año te vienes a Estados Unidos? Y en 1987. ¿Y te hiciste maestro? Y empecé a enseñar durante, bueno, prácticamente toda mi vida estuve enseñando. Me jubilé hace 3 años atrás, pero continué y ahora estoy enseñando sociología en el Rio Hondo College y también en American International College. Tú me lo dijiste hace un momento, alguien ya te lo ha preguntado también, que no te han preguntado. ¿Te has puesto a pensar muchas veces por qué tú sobreviviste? No hay una fórmula, no hay una explicación final. Yo creo de que los militares en algunos casos, en lo que hace, digamos, a la gente que estaban detenidas, ¿no es cierto? Y no nos olvidemos que en Argentina hubo 30.000 desaparecidos. ¿No? Entonces uno, o sea, tú eres sobreviviente, ¿no? De la dictadura, de los abusos, de la tortura. Entonces la pregunta es, ¿por qué unos y no por qué otros? Y en cierta forma, yo creo que hay una categoría de gente de la cual los militares los querían ejecutar porque querían enviar el mensaje de terror que necesitaban implantar en el país, ¿no es cierto? Entonces yo siempre menciono el caso de Hugo Miguel Vaca Narvaja, el hijo de un ministro del Interior de Argentina, que estaba conmigo, muy amigo mío, y que en determinado momento se lo sacan de la prisión donde estaba con nosotros y lo llevan junto a otras 3 personas, 2 hermanos de Breuil y una 4ª persona, Toranzo, lo llevan a un lugar y ahí, o sea, tiran la moneda y deciden que uno de los de Breuil, uno de los 2 hermanos, va a retornar a la prisión para decirnos lo que vio. ¿Y qué es lo que vio? Que a los otros 3, al hermano y a Hugo Miguel y a Toranzo, los ponen en fila y los fusilan. Entonces, ¿por qué lo mataron a Hugo Miguel Vaca Narvaja? Porque el general Menéndez quería enviar el mensaje de que era todopoderoso. La Corte Suprema de Argentina, a pesar de estar controlada por los militares, había dictaminado solamente días antes
de que a Hugo Miguel Vaca Narvaja había que permitirle irse al exilio, a México. Y sin embargo, el general Menéndez desconoció la orden de la corte, lo sacó a Vaca Narvaja y lo mató, para mostrar somos poderosos, hacemos lo que queremos y vamos a matar a todos los que necesitemos matar. Pero después estaban los otros, como el Chico Toranzo, al lado de Vaca Narvaja, un jovencito de apenas 18 años, que en cierta forma no era un líder político o esencial, y sin embargo también fue ejecutado. Entonces muchas veces era una cuestión de esa voluntad de generar terror de los militares, otra vez era una cuestión de estar en el momento equivocado o estar en una lista que vaya a saber cuál era el criterio de los elementos de inteligencia. Néstor, tuviste la fortuna de ver que muchos de estos represores fueron condenados. ¿Crees que se hizo justicia? Sí, por eso, como te comenté antes, en julio del 2010, o sea, yo estaba en Argentina y ahí fue cuando fui al juicio en donde aproximadamente 30 funcionarios militares, incluyendo el presidente de la Nación, el ex general Rafael Videla, Jorge Rafael Videla, el general Luciano Benjamín Menéndez y muchos otros, incluyendo la persona que me había torturado, Chato Flores, los condenaron a distintas penas, ¿no es cierto? A las que mencioné y sentí, o sea, de que efectivamente, o sea, de que se hizo justicia. No hay muchos países en el mundo que puedan decir que tuvieron juicios de esa naturaleza, como los que emprendió el presidente Alfonsín en la década del 80 y después el presidente Néstor Kirchner en el 2003 para adelante. Te pusiste no sé si se puede decir que te pusiste a mano, porque pues tantos desaparecidos, yo creo que nada, por más castigos que les den a estos represores, nada va a justificar o satisfacer todo el dolor que causaron, nada va a compensar más bien todo el dolor que causaron, ¿no? Entonces yo creo que hay una deuda que quizás nunca se va a saldar, ¿no? Oh, sin la menor duda, sin la menor duda. O sea, ¿cómo le explicaba a una madre que su hijo desapareció y que no vuelve más, ¿no es cierto? Y estamos hablando de 30.000 madres. ¿Cómo explicas de que a familiares de que le robaron los bebés y que esos bebés, hay 500 bebés que fueron robados, ¿no es cierto?, por los militares, y que no se sabe el destino de dónde fueron? Se recuperaron algunos, creo que 130 ya han sido recuperados, pero todavía, ¿cuántos hay que no han recuperado su identidad? ¿Cómo explicar, digamos, a esa gente que torturaron y que no se pudieron recuperar nunca más, que terminaron sin poder terminar las universidades, trabajos miserables, etcétera, ¿verdad?, que ya tienen 60 años? ¿Cómo explicar, digamos, a esa gente que tiene problemas de salud por todo lo que experimentaron en esa época? Néstor, para concluir, si tú volvieras a nacerlo, volverías a salir a las calles, volverías a hacer todo lo que hiciste, ¿valió la pena? ¿Estás vivo de milagro? Hoy en día, en cierta forma, o a lo largo de mi vida, continué haciendo más o menos lo mismo que hacía antes. Equivalente, digamos, a lo que hacía antes. Porque hoy en día todavía escribo editoriales criticando al gobierno de turno, denunciando lo que yo considero que es abusivo, lo que es injusto. En estos momentos en Estados Unidos, o sea, para mí hay un gobierno que amenaza a las instituciones democráticas, que tenemos que denunciar. La administración Trump es algo inaceptable en este momento histórico aquí, y por eso lo denuncio. Y si hay una manifestación, no tengo ningún problema en salir y apoyar. El problema es que esa conducta, en el contexto de la década del 70 en Argentina, implicaban que te secuestren y que te ejecuten en muchos casos. O sea que en cierta forma no cambié. O sea, continúo criticando, continúo parándome, continúo cuestionando lo que yo considero que es injusto. A veces me equivoco, por supuesto, pero muchas veces no. Pero, por supuesto, no soy el mismo de antes en lo que hace a la ideología, en lo que hace a las tácticas, etc. ¿Ya no eres de izquierda? Continúo siendo de izquierda totalmente. O sea, creo que dentro del contexto americano estoy entre los sectores más liberales del Partido Demócrata. Néstor, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, por contarme tu historia.
eres realmente lo único que puedo decir, que eres un hombre muy fuerte. Y de verdad admiro tu fortaleza y que estás vivo para contarnos, Sí, para contarnos todo lo que viviste, y yo creo que tu testimonio es muy importante, ¿no? Y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo en Estados Unidos, creo que es muy importante, y pues solamente eso. Gracias por compartir tu historia una vez más. No, al contrario, muchas gracias y te deseo lo mejor en este proyecto. Y lo único que tengas en cuenta, o sea, que yo en realidad, o sea, soy un pequeño átomo de toda esta generación de la década del 70, que en realidad estaba llena de ideas, que estaba llena de sueños, que muchos no se realizaron, pero que seguimos en cierta forma peleando para tratar de concretarlo. ¿Okay? Tristemente no todos vivieron para contarlo, ¿no? Exactamente. Y tú estás aquí y te tenemos aquí en Los Ángeles, en California, en este país, y eso es, pues, aunque seas ateo, pero es una bendición. Gracias por acompañarnos. Gracias, Néstor.